Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos, y a aquellos que nos ven a través de YouTube también. Bienvenidos a este último estudio sobre la carta a los romanos. Estamos en el capítulo 16 y estamos en los últimos versículos. Estamos en los versículos del 17 al 27. Vamos a orar y comenzamos con el estudio. Señor y Padre, en esta tarde queremos darte muchas gracias por tu cuidado, tu bendición. Gracias porque tú haces posible que estemos aquí sentados, aquí reunidos como iglesia, como cuerpo de Cristo, para poder alabarte y glorificarte, y para poder también escudriñar tu palabra, poder edificarnos en ella, fortalecernos en ella y crecer en ella. Queremos pedirte que abras nuestro corazón, abras nuestra mente a recibir lo que tú quieres que escuchemos hoy, que lo pongamos en práctica también, y sobre todo, Señor, que todo lo que vayamos a decir o hacer sea para tu gloria y para tu honra. Gracias por cada uno de los hermanos y las hermanas que están en esta tarde aquí. Si aún tiene que llegar alguno, tráelo con tu paz y con tu bendición. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues estamos en Romanos capítulo 16 y versículos del 17 al 27. Y el capítulo 16 en mi Biblia tiene dos títulos. Uno que son los primeros 24 versículos, que es recomendaciones y saludos personales. Y después, desde el versículo 25 al 27, que es doxología. Entonces vamos a leer en el 17 del capítulo 16, que dice así: Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio, que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo, para siempre. Amén. Bueno, pues en los versículos anteriores Pablo está mandando saludos a un montón de hermanos y hermanas colaboradores en el ministerio del Evangelio, colaboradores en la iglesia, en las diferentes ministerios. Y llegamos al versículo 17, donde aquí Pablo introduce una advertencia urgente. Y fijaros lo que dice: mas os ruego. Este ruego de Pablo no es cualquier cosa, ¿vale? Este ruego de Pablo es eso, es una advertencia urgente, es algo que tienen que hacer urgentemente, que tienen que realmente ver lo que está pasando, ¿no? Y entonces Pablo introduce esta advertencia urgente, rompiendo ese tono de todos los saludos que tenía antes. Os ruego, no es una sugerencia, es una súplica de Pablo como pastor, es una súplica pastoral de Pablo, pero es una súplica además cargada de amor, ¿no? Ese os ruego es con una carga enorme de amor. Y sigue diciendo: mas os ruego, hermanos, y aquí dice algo muy importante, que os fijéis en los que causan divisiones.
El que os fijéis lo que implica es que tienen que observar con mucho cuidado, cuidadosamente. ¿Vale? No es simplemente, bueno, fijaros a ver cómo vienen vestidos, a ver si os gusta o no, y ya está. No, no. Sino que os fijéis, y sigue diciendo, en los que causan divisiones y tropiezos. Lo que está diciendo es, estad alerta, examinar a estos hermanos que causan divisiones y tropiezos. Pero claro, sigue diciendo, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, en contra de la doctrina que habéis aprendido. Y Pablo describe a estas personas con precisión, la describe muy bien. Y las describe como que son personas que provocan división. ¿Por qué? Porque lo que hacen es romper la unidad del cuerpo, ¿no? Una división lo que hace es romper, ¿vale? Cuando Satanás va allí al huerto del Edén y ofrece el fruto y les dice una verdad a medias o disfraza una mentira de una supuesta verdad, lo que hace es causar división entre el hombre, la mujer y Dios. Y se rompe la comunión que había entre el hombre y Dios. Pues eso es lo que está aquí diciendo Pablo, ¿no? Estos que provocan división porque rompen la unidad del cuerpo de Cristo. Estos que generan tropiezo, pero es un tropiezo espiritual. No es que te pongan la zancadilla, no que vas andando y te pongan la zancadilla, no, es un tropiezo espiritual. ¿Por qué? Porque lo que hacen es, encima, hacen caer a otros. ¿Vale? Actúan contra la sana doctrina. ¿Por qué? Porque usan la palabra a su conveniencia. La usan para su propio beneficio, como ellos quieren. Incluso la acomodan para que diga lo que ellos quieren. Se ha dicho aquí infinidad de veces, y lo seguiremos diciendo, que un texto fuera de su contexto es un pretexto para hacer lo que a mí me dé la gana y como me dé la gana. Porque interpreto un versículo según mi propia opinión y mi propia decisión, no según lo que realmente dice la palabra. Y eso es lo que está aquí diciendo Pablo. Pero aún sigue describiendo a estas personas. Sigue diciendo, porque tales personas no sirven a Cristo. ¿No? Dice así, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, no sirven a Cristo, sirven a sus propios intereses. Recuerdo que había un telepredicador, murió ya hace muchos años, que decía que él tenía un coche lujoso, que tenía un avión privado y que tenía un montón de riquezas porque Jesús era rico. Y se basaba en que cuando fueron a sortear la ropa de Jesús, la túnica era sin costuras y en teoría una túnica así era de gente que tenía dinero. Pues entonces dice, por eso Jesús era rico, porque tenía una túnica sin costuras. Pero Jesús, en más de una ocasión, por ejemplo, dice que el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde. Claro. O sea, Jesús no era rico. No sé si esa túnica se la regalarían, vete tú a saber. No lo sabemos porque la palabra no lo dice. Pero no podemos suponer precisamente eso, ¿no? Que por un versículo interpretar lo que nosotros queremos para hacer lo que nosotros queremos. Y así, pues eso, no sirven a Cristo, sino a sus propios intereses, porque lo que buscan es elevar su ego, elevar su yo, y muchas veces sus propios bolsillos. Porque interesa, ¿no? Sinceramente, hay muchos que piensan que la religión da mucho dinero. Entonces puedo hacer un negocio enorme con la religión. Sí, no, es así. Es así. Y hay unos cuantos documentales en algunas de estas plataformas que hablan precisamente de eso. Es una pena, pero es que es así. Hay muchos que lo que hacen es llenarse sus bolsillos. Pero sigue diciendo, sino a sus propios vientres y con suaves palabras, con palabras suaves, palabras persuasivas, palabras engañosas, de tal manera que dicen
lo que los demás quieren oír. ¿Vale? Yo recuerdo cuando mi padre murió, pues mi madre entró en una depresión enorme y qué casualidad que al día siguiente alguien llamó a la puerta, un grupo religioso. No voy a decir quiénes eran. No lo he dicho yo. Vale, y entonces lo que le dijeron a mi madre era lo que ella quería oír. ¿Quieres volver a ver a tu marido? ¿Quién no va a querer volver a ver a su marido cuando se ha muerto, no? Porque lo puedes volver a ver. Pero bueno, mi madre cerró la puerta, pero van con esas palabras, ¿no? Van diciendo lo que quieren lo que quieren oír, ¿no? No lo que dice realmente la palabra. Hay muchos que van predicando, hay que predicar que somos pecadores. Hay que predicar que el pecado nos ha apartado de Dios. Hay que hablar de eso. Es verdad que no solamente hay que hablar de eso, hay que hablar de muchas más cosas. Pero lo que tampoco puedes hacer, como muchos hacen, es quitar totalmente la idea del pecado. Porque eso es lo que la palabra nos enseña. Pero claro, la gente no quiere oír sobre el pecado. Es más fácil oír lo bueno que soy, lo que me ama a Dios, pero nada del pecado, ¿no? A lo mejor, bueno, esos fallos que tenemos, no. Claro, ese es el problema. Porque la palabra lo que hace es meter el dedo en la herida. Eso es lo que hace. Sin embargo, estos pues dicen, pues eso, no dicen lo que realmente dice la palabra. Y dice, sigue diciendo, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Engañan especialmente a esas personas que tienen corazones ingenuos. No que la persona sea ingenua, ¿vale? No que sea una persona tonta, sino que es un corazón ingenuo. Pues muchas veces a lo mejor incluso son esos débiles en la fe o esos recién nacidos que están comenzando en el camino de la fe y son mucho más fáciles de llevar a donde tú quieres, porque se lo van a creer todo muchas veces, porque no tienen todavía ese crecimiento espiritual, ¿no? Y Pablo dice, no dice que quizás aparezcan, no está diciendo eso, está diciendo que ya están actuando. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan, no dice que os fijéis en los que van a causar divisiones, sino en los que causan, los que ya están actuando. Porque tales personas no sirven a Cristo. Entonces, lo que está diciendo aquí Pablo es que el peligro no va a venir de fuera, no es externo, no tiene por qué venir de fuera. El peligro ya es algo que está dentro y que es cercano. Es algo que se puede palpar, es algo que se puede ver. Es algo que además no se presenta de una forma agresiva, ¿no? Porque si no, se vería venir. Oh, mira, como viene, ya sabemos de qué pie cojea, no, sino que vienen tranquilos, vienen con una atracción, pues eso, con palabras, lisonjeras, palabras suaves, palabras convincentes, incluso palabras espirituales, muchas veces. Satanás lo hizo así. Así que Dios os ha dicho que no comáis del fruto, ¿no? Si sabe Dios que no vais a morir, sino que vais a ser como Él. Pero fue con esas palabras, ¿no? Fue así. Y entonces lo que Pablo dice, que aquí hay algo que es clave, ¿no? Lo que Pablo dice es que el engaño más peligroso no es ese que parece que es mentira, sino que el engaño más peligroso es el que parece verdad. Porque encima van hablando de forma espiritual. Van dando incluso enseñanzas espirituales. No basadas en la Biblia, sino en la palabra de Dios, sino en sus propias opiniones. Y entonces el problema viene a convertirse en un problema doble. Por un lado, es un problema doctrinal. ¿Por qué? Porque distorsionan la verdad. Y por otro lado, es un problema espiritual. ¿Por qué? Porque el corazón está centrado en sí mismos. No hay un crecimiento espiritual. Edulcoradas, sí, pero solamente para crecer su ego.
para decir, es como hay mucha gente que, yo he convertido a 20 personas. No, perdona, tú no has convertido a nadie. Es Dios quien hace el trabajo. Tu trabajo es sembrar. Pero el Señor es el que convierte, no eres tú. Ahora, ¿por qué este doble problema? Porque cuando alguien actúa así, lo que busca es protagonismo. Lo que busca es generar división. Lo que busca es minimizar y redibujar la verdad de la palabra. Lo que hace es no servir a Cristo, aunque mencione a Cristo. ¿Vale? Porque hay muchos que mencionan a Cristo, pero no sirven a Cristo. De hecho, el mismo Señor Jesús tiene que decir, no todo el que me dice Señor, Señor. De hecho, también tenemos un versículo donde nos dice que los demonios también creen y tiemblan. Y creen, pero tiemblan, porque saben cuál es su final. Pero esto que vemos aquí, en estos 3 primeros versículos, esto que vemos aquí no es nuevo. No es nuevo de Pablo, ya hay problemas con esto. En Hechos capítulo 20 y versículos del 29 al 30, aquí Pablo mismo está hablando de lobos dentro del rebaño. Capítulo 20 de Hechos, 29 y 30, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. O sea que muchas veces trabajan de tal manera que incluso confunden a los que pueden llevar tiempo en el Señor. Pero les confunden por eso, ¿no? Porque hacen esas cosas a su manera. Pero Jesús mismo tiene que también avisar de todo esto. Mateo capítulo 7, y versículo 15. El Señor Jesús tiene que decirle a los que están escuchándole, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Pedro, en su segunda epístola, también advierte en capítulo 2, versículo 1, sobre herejías destructoras que van a introducir dentro de la iglesia, ¿no? Introducidas encubiertamente. Y Pablo en Gálatas tiene que decir también eso de cualquiera que predique otro evangelio, incluso yo mismo, si predico otro evangelio, sea anatema. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Dice así Pablo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué significa anatema? Sea apartado de la iglesia, sea echado de la iglesia. Y en Tito 3:10 tiene que también decirle a Tito que tengan cuidado con el que causa divisiones y que desechen a esas personas que causan división. O sea, no es algo puntual para los creyentes en Roma, sino que es algo que afecta a los creyentes en diferentes sitios. Y es algo que nos afecta hoy a nosotros también, no solamente aquí en Colmenar, sino en Manzanares, sino en Madrid, en donde queráis. O sea, afecta a la iglesia. Afecta a la iglesia. Y esto es muy actual. Ahora, ¿de dónde viene el peligro hoy? ¿O de dónde puede venir el peligro hoy? Pues hoy más que nunca el peligro se puede extender como la pólvora, a través de la web. Predicaciones virales, que supuestamente son la palabra de Dios, pero son muy populares en la web y no son palabra de Dios. No están fundadas en la palabra. No tenéis más que ver, hay veces que entro en TikTok, no os lo aconsejo, pero en TikTok hay una cantidad de predicaciones que no tienen fundamento bíblico ninguno, pero para aburrir. No os lo podéis imaginar. Y la cantidad de
de herejías, de cosas que dicen que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Redes sociales. Que hay bueno también, ¿eh? Pero digo que hay un peligro, es que... no, 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 no. No, pero a ver, lo que me refiero, luego lo vamos a ver, ¿no? Pero lo que me refiero es que la web es un instrumento para lo bueno y para lo malo, pero por desgracia hay mucho más malo que bueno. Por desgracia hay mucho más malo que bueno. En las redes sociales, donde yo puedo decir lo que quiera en el total y absoluto anonimato. Tú puedes ir a un campo de fútbol, el otro día he escuchado en la radio, tú puedes ir a un campo de fútbol tranquilamente y si le dices a un jugador cualquier cosa, te multan, te echan del campo si te pillan. Ahora, en Internet no hay problema. Puedes decir lo que quieras que nadie te va a decir nada. Nadie te lo va a decir. Entonces, bajo ese anonimato se dicen muchísimas, muchísimas barbaridades. Libros cristianos. Libros cristianos donde mezclan diferentes filosofías e ideas de autoayuda que según ellos están basadas en la palabra. Y eso no tiene nada que ver. Lo entremezclan con el mensaje de la palabra. Ese es el peligro. Influencers espirituales. Esto es tremendo. Los influencers espirituales, que se llaman cristianos, encima es que se llaman cristianos, y que se atreven a decir y a interpretar la palabra sin una base centrada en Cristo, sin una base teológica fundada en la palabra de Dios, sino que, bueno, lo interpreto como a mí me dé la gana. Hay una broma, pero solamente está en algunas Biblias, ¿no? Me la hicieron a mí cuando yo empecé a estar en los caminos del Señor, que me decían, ¿la Biblia prohíbe fumar? Y digo, hombre, no creo que prohíba fumar, pero tampoco lo... Dice, pues la Biblia dice que se puede fumar. Entonces cogías la hojita, hacías así, ¿vale? Y entonces ponía no sé qué, fume, ¿vale? Pero era una broma que me hacían. Pero ¿cuánta gente utiliza esas cosas para decir que eso es verdad? Para llevar la contraria. El otro día también escuchaba, estaban hablando estaba hablando un musulmán y un evangélico. Y el musulmán estaba diciendo que el Antiguo Testamento prohíbe el cerdo. Y el evangélico decía, sí, pero Dios lo hace todo puro. No, sí. Si vamos a Hechos, Dios ahí lo hace todo puro. Dice, lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro, dice a Pedro, ¿no? Pero claro, nos basamos en textos para decir lo que nosotros queremos que digan. Y muchas veces son influencers que se llaman espirituales. Esto a nosotros, ¿qué es lo que nos dice? Lo que nos dice es que no podemos consumir todo sin filtrar. Ahora es lo que iba a explicar, ¿no? Discernir. Pablo dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Lo que dice Pablo es que tenemos que discernir, tenemos que saber, tenemos que no dejarnos llevar por las emociones. Hay muchas veces y hay muchos encuentros y muchos eventos que lo que mueven son emociones. Y entonces es todo emocional. No, la palabra no nos dice que tengamos cuidado también con eso. Nos dice también que tenemos que evaluarlo todo con la Escritura, todo con la palabra de Dios. Y entonces aquí vienen preguntas. Ahora, ¿todo esto me acerca a Cristo o me acerca a una persona? Recuerdo que tenía un compañero que dejó de ir a una iglesia evangélica porque el pastor de allí, de su país, en Ecuador, pues había cometido adulterio. Y tú a la iglesia, ¿qué vas? ¿A seguir a Cristo o a seguir al pastor? Ya, pero el pastor se supone que es el que está después de Dios. Digo, no, el pastor es un hombre, como tú y como yo. Digo, pero hay que ir a seguir a Cristo. No
a un hombre. Cuando se sigue a un hombre hay problemas. Entonces, ¿esto me acerca a Cristo o a una persona? ¿Esto produce unidad o produce división? ¿Esto exalta a Jesús o exalta al hombre? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque una iglesia madura no solamente es la iglesia que oye mucho, sino es la iglesia que discierne bien, que sabe examinarlo todo y retener lo bueno. Y recuerdo que hace años los jóvenes querían ir, cuando yo estaba con los jóvenes, querían ir a un evento de música reggaetonera y rap, cristiano. Bueno, yo dije, a ver, personalmente yo eso no, a mí el concepto de reggaetón y cristiano no, pero bueno, tengo muchas peleas con mis hijas. Pero bueno, yo dije, vale, vamos allí, vamos a verlo. Cuando llegamos allí, los jóvenes me dijeron, vámonos, por favor. Digo, ¿por qué? Digo, porque no puede ser que un pastor esté diciendo que el crucifijo que lleva colgado le está hablando. Digo, a ver, esto es bueno porque así veis lo que hay y podéis discernir. Y es bueno que me digáis, vámonos, porque no queréis estar en un sitio como este. Claro, porque dijeron, es que está allí rapeando y diciendo que el crucifijo le está hablando en ese momento, eso no está en la Biblia. Me decían, es que eso no está en la Biblia en ningún lado. Digo, vale, pues vámonos. Y nos fuimos, porque me pidieron que nos fuéramos. Me pidieron ir, igual que me pidieron ir, me pidieron marcharnos. Pero es que eso es lo que nos dice la palabra, ¿no? Que lo discernamos, que lo examinemos todo, que seamos capaces, que tenemos que ser una iglesia sana, pero no una iglesia inmune al mal. Dice Pablo, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Vuestra obediencia ha sido notoria a todos. Era una iglesia o unos creyentes que estaban reconocidos por otros muchos, ¿no? Y que decían, oye, pues mira, estos pues están ahí al pie del cañón, ¿no? Pero también les advierte que quiero que seáis sabios para el bien y quiero que seáis ingenuos para el mal. ¿Por qué? Porque ser bueno no es suficiente, también hay que ser sabio para poder discernir, para poder saber lo que está mal. Y Pablo lo que no quiere son creyentes ingenuos. Pablo lo que está diciendo es que no quiero creyentes, no quiero hermanos contaminados por el mal, quiero creyentes, quiero hermanos que tengáis criterio, que seáis sabios, que tengáis discernimiento, que seáis puros, que seáis ingenuos para el mal. Pero esto no significa que seáis tontos, sino que no os familiaricéis con el pecado ni con el mal. En cuanto que veáis el mal o el pecado, lo aborrezcáis igual que Dios aborrece el pecado. El Señor Jesús en Mateo capítulo 10 y versículo 16 dice, aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Tenéis que ser prudentes, pero también tenéis que ser sencillos, ¿no? Tenéis que tener mucho cuidado. Tenéis que tener vuestros sentidos ejercitados en discernimiento. Hebreos 5:14 es lo que está diciendo, ¿no? Que tengáis eso, que sepáis discernir. Y Filipenses también, capítulo 1, versículos 9 y 10, nos habla de esto. Dice en Filipenses, capítulo 1, 9 y 10, y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, de que aprobéis lo mejor, para que os dejéis de todo lo malo, sino que aprobéis lo mejor. Lo que Pablo aquí está diciendo, por tanto, es que una iglesia puede estar muy bien, sí, pero aún así puede tener un problema, pero aún así puede caer si baja la guardia, pero aún así puede tener problemas si deja que el mal acampe a sus anchas. Aún así, entonces Pablo lo que está diciendo es que necesitáis desarrollar ese discernimiento,
necesitáis ese discernimiento doctrinal, pero basado en la palabra. Necesitáis esa madurez espiritual y un pensamiento bíblico, un pensamiento basado y enraizado en Cristo. Y a nosotros lo que nos dice es que estudiar la palabra es necesario. Escudriñar la palabra es necesario. Por eso muchas veces decimos que lo primero que tenemos que comprobar es si lo que se está diciendo es de acuerdo con la palabra de Dios. Y si no, pues hay que corregir. ¿Estoy creciendo en discernimiento o solo en conocimiento? Esa es la pregunta que nos deberíamos hacer muchas veces, ¿no? ¿Distingo lo que es bíblico y lo que solo parece espiritual? En base a la palabra. ¿Por qué? Porque la madurez cristiana, como digo, no es solamente hacer el bien, sino saber distinguir el mal, saber discernir. Porque tenemos una batalla espiritual. Pablo dice en Efesios, sí, en Efesios, que no tenemos lucha. Versículo 12 del capítulo 6, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa lucha la tenemos interna, no es contra Giovanni, sino es una lucha que tengo yo interna. Pero lo que nos dice el versículo 20 es que la victoria está asegurada. ¿Por qué? Dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás. Ahora, breve no significa ya, ¿vale? No nos confundamos. Cuando el Señor allí en el huerto del Edén, en Génesis 3:15, dice que la simiente de la mujer, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Vencer a quién? A Satanás, ¿no? Desde entonces hasta la cruz, ¿cuánto tiempo pasó? Claro, pero pasaron miles de años, ¿no? Porque el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás, aplastará a su tiempo. ¿Por qué? Porque es un Dios de paz, pero es un Dios que aplasta al enemigo. ¿Qué es lo que hace Satanás? Dividir. ¿Sabéis eso de divide y vencerás? Es fácil, ¿no? Divide y vencerás. ¿Qué es lo que hace Satanás? Confundir. A río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Confunde, hay otro que dice, confunde y reinarás. Y es así. En el país de los ciegos, el tuerto es el rey, ¿no? Si no puedes convencer, confunde. Porque así vas a poder ganar la batalla, ¿no? Y en la confusión está la oportunidad. Desviar. Lo que hace Satanás es desviar también, ¿no? Tergiversar. El que no tiene razón grita. Si os dais cuenta, si veis una discusión, el que más grita es el que menos razón tiene. Pero quiere hacer prevalecer su razón gritando, porque así desvía la razón del otro hacia él mismo, ¿no? Y el que no tiene razón, grita. Eso es desviar cuando no hay esos argumentos sólidos. Y Pablo afirma que la victoria está asegurada, que Dios es quien lo va a ganar, ¿no? Y nosotros somos más que vencedores en Cristo. Pero es de Dios también la victoria. Dice Santiago 4:7, resistid al diablo y huirá de vosotros, ¿verdad? En Apocalipsis 20:10 ahí podemos ver también la derrota definitiva de Satanás. Será echado al lago de azufre, ¿no? Y Romanos nos dice que somos más que vencedores. Lo que Dios nos está diciendo es que no tenemos que tener ni un miedo exagerado, pero tampoco tenemos que tener una confianza en nosotros mismos, sino tenemos que tener una dependencia total y absoluta de Dios. Total y absoluta de Dios. Y en el versículo 21, y termino con esto, del 21 en adelante, Pablo lo que está diciendo aquí es más que saludos, es mencionar a sus colaboradores. Lo que está diciendo, mirad, todo esto está muy bien, todo esto es lo correcto, todo esto, pero no podéis hacerlo solos. Fijaros, os saluda
Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saluda en el Señor. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad y hermano Cuarto. Lo que está diciendo es que el ministerio no es algo solitario. Tiene que ser un ministerio acompañado de los demás. Y cualquier ministerio en la iglesia está apoyado por los demás ministerios. Y está apoyado y complementado con el resto del ministerio. Ocurre lo mismo con nosotros como creyentes. No somos lobos solitarios ni islas desiertas, sino que tenemos que vivir en comunidad y por lo tanto tenemos que apoyarnos en otros y complementarnos con otros hermanos. Y si yo tengo una duda sobre este versículo, pues voy a preguntarle a Giovanni. Si Giovanni a lo mejor pues no me lo ha aclarado, pues le pregunto a Paqui. Si Paqui, pues mira, a lo mejor lo junto a los dos y entre los tres, oye, mira, a ver si podemos llegar y entender. Eso es apoyarnos, ¿no? Eso es lo correcto, eso es lo que está bien. Porque el creyente se tiene que apoyar y complementar con el resto de creyentes, tanto local como global. No solamente en la iglesia local, sino también en la iglesia global. Y termina Pablo diciendo que todo esto tiene un antídoto, y es el Evangelio. Fijaros lo que dice: y al que puede confirmaros según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, porque ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes. ¿Para qué? Para que obedezcan a la fe. Ese es el mejor antídoto ante todo esto, el Evangelio, pero el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio basado en la persona y en la obra de Cristo. No en esas ideas filosóficas de autoayudas y demás, sino en el misterio revelado de Cristo. Pablo nos ha enseñado hasta aquí que el Evangelio no solamente nos salva, sino que además nos transforma, sino que además hay una obra que Dios hace en nosotros a través y por medio de Cristo. ¿Por qué? Porque el Evangelio habla de Cristo, porque el Evangelio habla de aquel que es nuestro maestro con mayúsculas, de aquel que nos ha dado ejemplo, de aquel al que tenemos que seguir y pisar sus mismas pisadas, de aquel del que tenemos que aprender. Y ahora las preguntas que nos tendríamos que hacer ¿es Cristo realmente el centro de mi vida? ¿Está en mi vida? Bien, perfecto. Ahora, ¿está Cristo en el centro de la enseñanza y la predicación en mi iglesia? No es cualquier cosa, ¿eh? Porque tiene que ser así. El centro tiene que ser Cristo. ¿Y mi fe solo es conocimiento o produce también esa obediencia a Dios? Pero la centralidad de todo, el centro de la palabra de Dios, de la revelación de Dios, es Cristo. Por lo tanto, el centro de nuestra predicación tiene que ser Cristo. No puede ser otro. Porque no hay salvación en nadie más. Solamente en Cristo. El peligro del que nos habla Pablo no siempre hace ruido. Muchas veces viene muy silencioso. No siempre parece malo. Muchas veces viene pues con ese disfraz de buenas cosas. Pero Dios no deja a su iglesia indefensa. Nos da ese discernimiento. Nos da cuerpo, el cuerpo de Cristo. Nos da su palabra y nos da a Cristo. Y aquí está esa esperanza, que tenemos a Cristo en nuestra vida y Él es el centro del universo y de todo lo que hay creado. Amén. Somos